Canal 27 conmemora 507 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. 31 de octubre, 507 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Canal 27, predicamos la verdad. Ya viene, plena y bendecida. Estamos en la Semana de la Reforma y por eso hemos decidido hablar de este tema, hablar de Martín Lutero y también de todo lo que él ha escrito acerca del rol de la mujer en la Reforma. Eso aquí, hoy, en Plena y Bendecida. No se vayan. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a Plena y Bendecida. Mi nombre es Angie Albizu, tenemos una hora para compartir. Qué bueno que se conectaron a través de Canal 27 o también a través de Facebook, que estamos transmitiendo siempre en vivo. Ojalá tengan un hermoso día y tengan ganas de aprender, porque hoy va a ser uno de esos días en donde una persona experta, esos que han leído, buscado, ¿sí?, nos viene a enseñar un tema súper apasionante, porque en la semana o el mes, digamos, de la Reforma, hemos decidido aquí en Plena y Bendecida hablar del rol que tiene precisamente la mujer en la Reforma. Y es muy interesante saber lo que pasaba en aquella época, estamos hablando de 1500 y pico, y lo que pasa hoy también con nosotras y lo que Dios espera, lo que Dios anhela para cada una de nosotras como su creación perfecta. ¿Qué les parece si oramos para decirle al Espíritu Santo, darle la bienvenida, que venga y que pueda hablar a través de nosotros? Padre, te damos muchas gracias porque tú te alegras cuando podemos transmitir la palabra a tantas personas. Señor, gracias porque tú estás aquí hoy, porque nos ayudas a hablar verdad. Señor, gracias porque pones inclusive sabiduría que no viene de nosotros, sino que viene de lo alto. Que pueda llegar a cada uno de los corazones, de las familias, esta palabra que puedan aprender y entender, y que sepamos, Señor, que eres un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de segundas oportunidades, misericordioso, que llegue a cada vida, Señor, también el deseo de conocerte más, de explorarte más, de saber, de tener experiencias contigo, Señor. Te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora sí, empezamos con todo. Vamos con el video de nuestro invitado especial. Mi nombre es Juan Callejas y hoy vamos a tener un programa súper interesante acerca de Lutero, las mujeres y la Reforma. Vamos a revisar cómo Martín Lutero valora el rol y el papel de la mujer a través de algunos de sus textos más importantes. Así que no se lo pierdan, los invitamos a que estén con nosotros y por favor nos hagan llegar todos sus comentarios y preguntas.
Bueno, y ustedes ya lo vieron, tenemos un invitado especial el día de hoy para hablar de un tema muy especial e importante para las mujeres. Y la verdad es que es un gusto para mí recibir a Juan Callejas, que viene por aquí. Hola, hola. Bienvenido. Juan, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Sé que ya has venido anteriormente, esta es tu casa. Gracias. Así que te invito por favor a pasar por allí. Gracias, por favor. Gracias, muy bien. Vamos entonces a acomodarnos para hablar de... trajiste toda la literatura, nos vas a hacer leer el día de hoy. A mí me encanta leer. Sí, cuando me pasaste toda la información, la verdad es que era poco el tiempo, pero me gusta, sí leo bastante rápido y saqué algunos extractos y digo, qué interesante. Qué bueno. La verdad me pareció muy lindo. Si bien todos escuchamos alguna vez de Lutero, ¿verdad? Sí, algo tocas de oído. Y decís que bueno, que hubo ciertos cambios para la iglesia, que hoy podemos ver de otra manera. Esto específico nunca lo había visto, de decir el rol de la mujer en la Reforma, o cómo miraba Lutero a la mujer. Me encantó. Sí, ¿por qué te decidiste estudiar todo esto? A ver, empecemos por ahí. Pues la verdad que ha sido un proceso ya de varios años, yo te diría tal vez unos 20 años de estar interesado un poquito en conocer más las raíces de nuestra fe. Yo tuve un tiempo donde empecé a notar que la iglesia estaba pasando por situaciones de las que en realidad no se ha desprendido lamentablemente todavía, toda la teología de la prosperidad, de todo ese tipo de cuestiones que nos han hecho mucho daño. Pues por motivación de catedráticos en la universidad y de personas que me fueron guiando y experiencias que tuve, sobre todo en el extranjero, me fui metiendo a ir a conocer un poco más de esos temas. De hecho, este librito que tengo aquí encima lo compré en la Universidad de Concordia en Chicago por sugerencia de un amigo luterano, pastor luterano, que me invitó a participar en una de sus clases en la universidad ahí. Y fue mi primera introducción a los textos de Lutero. Yo nunca lo había leído. Nunca lo había leído. Como muchos de nosotros, que solo, como te digo, medio tocas de oído. Pero la verdad es que conocer la Reforma sí nos lleva también a ver dónde están las bases de nuestra fe. Vamos a meternos un poquito. Buenísimo. Me mandaste algunos escritos que son como manuscritos que hizo o sí publicaciones. Sí, uno fue un sermón que te mandé, otro fue un ensayo que él escribió y otro sí ya es un documento más formal, que es el comentario del Magnificat que hace. Exactamente. Pero yo en todos veía como una línea de conducción. Él era un, podemos decir, reformador, ¿sí? Que tenía las ideas muy claras. ¿De dónde crees vos? Obviamente, sé que es del Señor y el Espíritu Santo que estaba ahí, pero ¿de dónde nace su deseo de cambio? Hey, ya, despierten, esto no puede seguir así. Cuando Martín Lutero ingresa al monasterio agustino, donde él inicia realmente su proceso de cambio, él estaba estudiando Derecho y por una situación de una tormenta de rayos eléctricos que estaba pasando cuando iba camino a la universidad, del miedo él clamó a la patrona de los abogados, a Santa Ana, y dijo: Santa Ana, si no me muero me vuelvo monje. Y así es como él llega a este monasterio, curiosamente un monasterio agustino, y esto es sumamente importante porque San Agustín es el gran teólogo de la gracia. En realidad él es el que ayuda a rescatar estas ideas, y Lutero es quien nuevamente las toma y las utiliza. Y el superior de Lutero, al ver su capacidad intelectual, al ver él era muy inquieto y una persona con una crisis existencial muy seria, muy fuerte, le dice: mira, métete a leer las Escrituras. Y es a través de ese proceso, de él leyendo y reencontrándose con las Escrituras y de revisando traducciones y de viendo algunos errores y todo, donde él se llega a dar cuenta de la necesidad de regresar a la Escritura, porque en ese tiempo ni siquiera los monjes la leían mucho. Y dos, se reencuentra con el Evangelio y la idea de la justificación por la fe, que es lo que a él lo mueve ya a hacer todo el trabajo que él hizo después, ¿no? Entonces,
es ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con el pensamiento de San Agustín, ese encuentro con el texto de la Escritura que lo mueve a él a hacer todo lo que él hizo. Sí, definitivamente hablabas de que ni los monjes leían la Escritura en ese tiempo y ahora estamos un poco igual. ¿Sí? Muy pocas personas leen en su casa, buscan. Una cosa es leer, a ver, te aparece en la aplicación el versículo diario, pero otra cosa es meterse en la Escritura y decir, a ver, ¿cuántas capas tiene esto? ¿No? Sí, ¿Hasta dónde voy a querer llegar? Y el Señor es infinito y es inmensurable todo lo que podemos aprender de un texto. Sí. Creo que un poquito le debe haber pasado eso a Lutero cuando se encontró con que muchas prácticas de ese tiempo no estaban ni justificadas en la palabra y por el contrario, eran al revés de lo que se estaba haciendo. Sí. ¿Cómo lo ves vos a todo esto? Sí, él en realidad se topa él tiene varios momentos. Él se vuelve catedrático de la Universidad de Wittenberg y dentro de sus privilegios, digamos, como catedrático, aparte de todo el estudio de la Biblia que hace y todo el trabajo que él hace, él tiene la oportunidad también de hacer un viaje a Roma. Que para él era un peregrinaje sumamente importante de hacer, y cuando llega a Roma se pega la gran decepción de ver de lo que ve. Había mucha inmoralidad incluso dentro de la iglesia en ese tiempo, lamentablemente, y pues a su regreso él ya regresa, digamos, un poco inquieto. Paralelo a eso también tenemos que empieza la construcción de la Basílica de San Pedro por el Papa León X. Y como parte del proceso de financiar esa basílica, se empiezan a vender indulgencias. Indulgencias en la iglesia siempre han existido, existen todavía al día de hoy, pero es la primera vez que se venden. Y Lutero ahí sí se empieza a preocupar, sobre todo porque un fraile dominico, la orden dominica es la orden de los predicadores, entonces son comunicadores muy hábiles. Y un fraile dominico alemán que se llamaba Johann Tetzel, empieza a acercarse mucho a los territorios del Principado. En ese tiempo no existía Alemania como país, sino una serie de principados del Principado donde estaba Lutero. Y él sí se empieza a preocupar porque él empieza a ver que la gente, sobre todo la gente pobre, está saliendo de las fronteras para ir a dar dinero por las promesas de indulgencia que hacían. Eso despierta de la necesidad de, y tenemos que hablar de esto. Él no quería hacer una revolución, él no quería hacer un problema, sino que él quería hablar de este tema. Entonces él se sienta y redacta 95 enunciados donde él cuestiona un poco estas prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Cuestiona, dice cosas como, por ejemplo, ¿por qué si el Papa puede extender una indulgencia gratuitamente y extender ese perdón y esa esperanza a las personas, por qué no lo está haciendo? Hace una serie de preguntas. Y esas 95 enunciados él los pone en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lo hizo el 31 de octubre de 1517, es el día de la Reforma que todos conocemos. No lo hizo con un espíritu de armemos lío, él lo hizo porque ese era el lugar donde se colocaban anuncios para la vista de la para la vista de las personas, y él lo hizo para convocar a un debate. Él dijo, bueno, todos los demás catedráticos y todo el mundo juntémonos y hablemos de este tema porque realmente está preocupante. Sus alumnos al ver eso, y al ver que ese documento estaba a la vista de todo el mundo, lo tomaron y lo reprodujeron en la imprenta. Y les llegó a mucha más gente de la que se pensaron. Volvió viral, ¿verdad? Sí. Y entonces eso generó ya una incomodidad seria en la iglesia, sobre todo porque ya llegó a oídos de cardenales y eventualmente a oídos de León X, que él no le dio mucha importancia al principio, pero empezó a generar un poco de inestabilidad entre los príncipes de Alemania, sobre todo porque uno de los príncipes que está ahí, el príncipe Federico, es un príncipe elector. Eso quiere decir un príncipe que elige al siguiente emperador, y esas son posiciones políticas sumamente fuertes, ¿no?
Y Alemania pues tenía de dónde generar recursos para la construcción de la basílica. Entonces ahí es donde realmente se vuelve todo eso revolucionario al final. Sí, en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de las cosas que él vio acerca del matrimonio, Sí. de la mujer, ¿verdad? Propiamente podemos asegurar que él tenía una visión distinta a la del resto de Sí. la comunidad y de la gente de ese tiempo. Me gustó mucho porque en los escritos hacían un paralelismo de lo que nos pasa hoy por hoy, ¿no? El matrimonio, cómo se mira. Sí. Y yo no sabía, te digo la verdad, que en ese tiempo era más o menos igual. O sea que no ha cambiado nada, Sí. señoras y señores, está terrible la cosa. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría preguntarte algo. Sí. Para vos, ¿la reforma ya terminó o la reforma continúa? Yo creo que la reforma sigue siendo muy necesaria. Creo que la iglesia está en una situación actualmente muy difícil, muy complicada. Se ha confundido y se ha desviado mucho del camino la iglesia, sobre todo la iglesia mediática, digamos, ¿verdad? Hay muchos pastores fieles de iglesias pequeñas que no suenan en la radio, en la tele, en la internet. Pero la iglesia que es mediática, que es grande, que es lamentablemente está en problemas, ¿verdad? Los postulados de la reforma se han olvidado muchos. Hemos regresado a la misma teología de la prosperidad, es una especie de regreso al pensamiento de las indulgencias. Y la verdad que como que no hemos terminado de aprender. Creo que el trabajo de los reformadores, sobre todo lo que los llaman los reformadores magisteriales, Calvino, Bucer, Melanchthon, Lutero, todos ellos, ha quedado un poquito para los académicos y no se ha hecho accesible a todas las personas. Y para mí es, digamos, una de mis pasiones más grandes es llevar eso, es hacerlo vivo otra Sí. vez entre las Sí. personas, y por eso es de que me ha encantado a lo largo de los últimos años, pues no solo estudiarlo, sino comentarlo en internet, en foros, en espacios donde he tenido la oportunidad de hacerlo, Sí. ¿verdad? Te he escuchado y lo haces muy bien, por cierto, Muchas así gracias. que Dios te ha dado ese don para poder transmitir. Continuamos en un ratito Sí. contigo. Yo quiero irme por acá para agradecerles a todos los socios honorarios que forman parte de Canal 27, que con su aporte están mes a mes, bueno, simplemente llevando la palabra un poco más lejos. Así que muchas gracias y nosotros continuamos con más de Plena y Bendecida. ¿Cómo están mis amadas hermanas, amigas que nos ven? Les saluda la pastora Beatriz de Rivera y vamos a hablar de un tema muy importante para nosotras las mujeres: el gozo del Señor sobre nosotras. Mis amadas, continuamos con el tema el gozo del Señor sobre nosotras, estar siempre gozosas. A veces nos cuesta un poco, ¿verdad? Con el ajetreo de la casa, los hijos. Bueno, sí, se nos puede ir por ratitos el gozo. Pero ¿saben qué? Hoy les quiero hablar de algo muy importante. Vamos al libro de Filipenses, ahí usted en casita, en Filipenses 4, del 1 al 8, pero no lo vamos a leer todo. Pero quiero contarles que en Filipenses 4, en el versículo 1, vemos a Pablo. ¿Y sabe qué? Pablo estaba en la cárcel. Él no estaba en su casita como a veces nosotras o haciendo sus cositas, estaba encarcelado.
Y ¿sabe qué? Pablo ahí en la cárcel, y haber sido una cárcel terrible, él estaba preocupado por su ministerio, estaba preocupado por los que habían servido con él. Yo le digo algo, mi amada, si yo estuviera en el lugar de Pablo, en la cárcel, lo menos que haría era pensar en el ministerio. Quizás yo les mando una carta y les digo, sáquenme de aquí, auxilio, hagan algo. Pero Pablo no. Y nosotros tenemos la palabra del Señor que seguirla. Tenemos que tener ese deseo de poder nosotros acoplarnos a la palabra del Señor. Querer ser ejemplo. Nosotras también, ¿verdad? No solo el libro, la palabra de Dios, este libro precioso, no solo lo tenemos para leerlo, ¡ay, qué lindo! No, para ponerlo en práctica. Y sigamos en este libro de Filipenses, y Pablo está preocupado por dos mujeres. Como somos mujeres, les voy a hablar de estas dos mujeres. Qué lindo que nosotros quedáramos de ejemplo, pero estas dos mujeres quedaron como ejemplo, pero no muy bueno. Habían servido en el ministerio con Pablo. Sin embargo, cuando Pablo no está con ellas, empiezan ellas a pelearse. Y es lo que Pablo le preocupa, a lo que Pablo le preocupa. Y les quiero decir en el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor, les está diciendo Pablo. Versículo 5, ser gentiles entre vosotras. Versículo 6, no afanarnos por nada, hermanas. En el 7, la paz de Dios sobre cada una de nosotras, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si usted dice, ¿en qué puedo pensar? Lea el versículo 8. Todo lo bueno, todo lo justo, Mire, todo en eso tenemos que pensar, se los voy a leer. Dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensemos. Así que mi amada hermana le dejo esta palabra. Nada de estarnos peleando, sino pensar en esto. Dios me la bendiga. Feliz día. Continuamos aquí en Plena y Bendecida y con un invitado de lujo, la verdad un erudito en este tema y me imagino que en muchos más. Pero bueno, hoy hablamos de Lutero, de la Reforma y el rol que ha tenido la mujer en este tema. Y de lo que me mandaste hay como un tratado, me parece que es la tercera parte del tratado sobre el matrimonio, ¿sí? Que escribió antes de casarse. Antes de casarse. Y eso me pareció interesante. Muy interesante. Sí. Es un texto, la verdad, hermoso, y es un texto donde él continúa como desarrollando las implicaciones prácticas de una de las ideas centrales de la reforma que empujó Lutero, que es la idea del sacerdocio de todos los creyentes. Una de las cambios más grandes que hace Lutero es al entregar la palabra de Dios de vuelta a las personas y de traducirla al alemán y de hacer muchos de estos cambios que él empujó, es que realmente él quería facultar a las personas para poder, para que ellos pudieran desarrollar y crecer en su vida espiritual de una forma integral y no depender únicamente de los ministros en ese tiempo, ¿no? Pues sobre todo por el peligro que él estaba viendo en el tema de las indulgencias de ministros, digamos, que estaban usando mal su posición para engañar a las personas, ¿verdad? Sí. Entonces, él habla esta idea del sacerdocio de todos los creyentes. Él se da cuenta de que todos tenemos un lugar para conocer a Dios, para crecer en nuestra fe, para abordar la Escritura. Si bien Martín Lutero, y sobre todo eso queda plasmado por Melanchthon en la Confesión de Habsburgo, sí restringe, digamos, la enseñanza de la palabra, la predicación a los ministros ordenados, no deja de colocar esa responsabilidad en el creyente de crecer, ¿no? Por eso él es un gran promotor de la educación, él es un gran promotor de muchas de estas cosas. Y entonces este texto es natural que salga de esa idea, porque es un rescate de la idea del matrimonio bajo el reconocimiento inicial del valor que tanto el hombre y la mujer tienen como imagen y semejanza de Dios, empezando por ahí. Empezando por ahí, sí.
Ya la iglesia en ese tiempo, la iglesia católica ya había hecho algunos cambios muy importantes en favor de las mujeres. Ya habían siglos de cambios que desembocaron en esto. La iglesia católica, bueno, la iglesia en realidad en general, porque también la iglesia ortodoxa tomó ese camino, fue la primera institución que le dio a las mujeres la opción de no casarse, y eso es un cambio revolucionario, porque les dio la opción de ser monjas, y eso abrió las puertas de la educación y muchas cosas para ese grupo de mujeres. El problema es que con el devenir de los años, las posiciones de sacerdotes, monjas, monjes y todo se empezaron a volver como una especie de élite. Claro. Y como todas que solo las familias ellos, querían tener un monje o una monja ¿verdad? Y las mandaban al claustro. Sí, y eso era como que una señal de estatus y de élite y demás. Y hasta hace poco fue así. Sí, y Lutero rompe con esto porque él, en su crítica a la institución en ese tiempo del monacato y de los conventos y todo, él rescata una cosa que es muy importante, que es lo sagrado y hasta sacramental de la vida común, ¿verdad? Para Lutero, la vida común es en sí misma buena y sagrada, y no se diferencia del trabajo que hacen los ministros. Entonces, Lutero en este documento estimula al matrimonio como parte de la voluntad de Dios. Y esto es bien importante, es muy interesante porque él se ancla en las Escrituras para ver que la voluntad de Dios para el hombre y la mujer es entrar en matrimonio y hacer familia, etcétera, etcétera, esa vida común y normal, que destaca mucho y se diferencia mucho de lo que lamentablemente hoy vemos en la cultura evangélica, que es, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cuál es mi promesa, mi propósito? Y eso no es lo que encontramos en la Escritura. Entonces, Lutero rescata el valor de la vida común, y creo que ahí, en eso, él nos deja todas estas joyas, donde él incluso llama a los hombres. Hay unos pasajes hermosos donde llama a los hombres diciéndoles, se dan cuenta el tremendo valor y la tremenda responsabilidad que Dios les está entregando a ustedes de poder servir a sus esposas, de poder cambiar los pañales de los niños, de poder darles de comer. A los hombres les está diciendo esto. Sí. Algo muy y eso es revolucionario, sumamente, hoy dirían progresivo. Totalmente. ¿Verdad? Pero Lutero les está diciendo, esta es la voluntad de Dios para ustedes. Y cuando ustedes hacen esto, ustedes están agradando a Dios, porque es lo que Dios les ha llamado a hacer. Y lo mismo les dice a las mujeres. De hecho, Lutero incluso llega al extremo. Hay un pasaje bien fuerte donde él dice, es más valiosa la maternidad incluso de una prostituta, que cuida a sus bebés, que da luz, ¿verdad? Sin casarse, ajá. Dice así en una parte, y me llamó la atención, que el de las monjas y los monjes que se vanaglorían, digamos, de su celibato y de lo que hacen. Entonces, es un texto muy valioso porque rescata el valor de la vida común, y eso fortalece la idea del sacerdocio de todos los creyentes, porque nos recuerda que donde estamos sirviendo a Dios, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que no tenemos que tener el tiempo completo, digamos, el ministerio de tiempo completo, porque nuestra vida es un ministerio de tiempo completo. Exactamente, yo pienso eso, lo que estás diciendo, dicen trabajo a tiempo completo para el Señor. Realmente toda nuestra vida debería, aunque no estés siendo asalariado, ¿verdad? O que te den una ofrenda, igual tu vida en el trabajo cotidiano, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, tendría que ser tiempo completo. Así ¿no? es. Mira, tengo acá algo que rescaté, que dice, con vehemencia condenó el divorcio como un gran mal porque dejaba desprotegidas a las mujeres. ¿Sí? Y él sostenía la opinión que el adulterio merece la pena de muerte, la gran estima de Lutero por el matrimonio y su compasiva preocupación por las mujeres y su bienestar eran consideradas posiciones, como bien dijiste, progresivas, ¿no? De la época. La defensa que él hace de la mujer, porque más adelante habla de que había como cierta idea de que era un mal necesario a la mujer, ¿no? O sea, como,
¿verdad? Mejor las tengamos, pero sería mejor que no las tengas, porque se basaban mucho en lo que Pablo había puesto en la Escritura, de que el hombre mejor que no se case. ¿Verdad? Y se agarraron del mejor que no se case. Sí. Para decir que esto era como la doctrina de la temporada. Sí. Y hay que verlo porque es otra vez, ¿verdad? Hay que leer a Pablo en contexto. ¿A quién le está escribiendo eso y por qué? ¿Verdad? En épocas de persecución, en épocas de dificultad, pues probablemente sí es una buena idea no casarse para no dejar viudas, como en época de guerra. Exactamente. Es curioso porque el Antiguo Testamento ofrece una protección para los hombres para que no vayan a la guerra, y la protección es cásense. O sea, si ustedes se casan no tienen que ir a la guerra en por lo menos un año. Sí. Entonces es bien interesante ese tema, pero sí, Lutero rescata mucho esto y lo hace por una razón fundamental, y es porque la Biblia nos enseña en el libro de Efesios de que el matrimonio no es un fin en sí mismo. El matrimonio, digamos, a veces, y ese es uno de los errores que hemos cometido como iglesia, es hacer un ídolo del matrimonio, ¿no? Como que la meta es, yo siempre hago el chiste, casarse y tener la foto en la grama, camisa blanca, jeans sin zapatos, el chucho, los niños, la señora, y esa es la meta de la vida cristiana, y esa no es la meta de la vida cristiana. No. Pero sí hay algo de la vida matrimonial que es muy importante, y es lo que Efesios nos enseña, que el matrimonio es un reflejo, es una sombra del Evangelio, de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, la protección de la mujer y el odio hacia el divorcio es porque si el matrimonio refleja el Evangelio, el divorcio reflejaría el abandono de Jesús de la iglesia, y eso nunca va a pasar. Y eso no va a pasar, a pesar o sea, pase lo que pase. Todo el Antiguo Testamento es testimonio que el Señor no deja a su pueblo, no importa lo que pase, no importa lo infiel que sea, y hay un libro dedicado exclusivamente a eso, que es Oseas, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de la importancia y la centralidad del Evangelio, Lutero también es tan agresivo y tan fuerte en estos temas, ¿no? Y esa es la razón por la cual él es tan celoso de esto. Yo veo también como este reflejo, la familia como un medio, ¿verdad? Para llegar a alcanzar las metas en Cristo. Por eso es que Dios no une personas, une propósitos. ¿Sí? Deberíamos ver con quién nos casamos si tenemos un propósito en común en Cristo. Sí, de hecho hay un parrafito acá, vamos a ver dónde dice, aquí está, dice, seguramente o con mayor seguridad padre y madre son apóstoles, obispos y sacerdotes para sus hijos, porque son ellos que los hacen, que les dan a conocer el Evangelio. Así es. Y dice, en corto, dice, no hay mayor ni más noble autoridad en la tierra que aquella de los padres sobre sus hijos, porque esta autoridad es tanto espiritual como temporal, y cualquiera que le enseñe el Evangelio a otro es verdaderamente su apóstol y obispo. Entonces ahí nuevamente vemos el valor que le da a la familia, porque es la primera iglesia, y es el primer lugar donde empezamos a ser discípulos y empezamos a construir vidas cristianas, ¿verdad? Entonces, que nuevamente es otra aplicación, otra implicación del sacerdocio de todos los creyentes. Me encanta. En un ratito regresamos, vamos a hablar un poco de María Magdalena, ¿sí? De María también como esa figura de bondad, de obediencia, de fe, ¿sí? En un ratito. Ahora agradezco nuevamente a todos los socios honorarios que se constituyen y que apoyan Canal 27. Sigan haciéndolo con amor, sigan haciéndolo para que podamos extender juntos el reino de Dios. ¿Seguimos? Con más de Plena. Para realizar una donación a Canal 27 en Ban Rural, puede efectuarla en la cuenta concentradora 127 y el número de cuenta 3-109-05520-3 a nombre de Canal 27. Muchas gracias por su ofrenda.
Bueno, atención, tenemos video musical. Este espacio es muy lindo porque aquí podemos adorar al Señor con grandes artistas que nos acompañan el día de hoy. Midley de Majo Solís y también Sabrina Solís hicieron esta canción espectacular y la vamos a escuchar juntos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Como el ciervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh, mi Dios, me rindo hoy. ¿Les gustó? Ay, me encanta a mí este tipo de adoración al Señor. La verdad es que estos himnos nos recuerdan las promesas del Señor, la presencia de Dios que siempre está en nuestras vidas y en todo lugar que vayamos, ¿sí? La verdad me encantó, tanto Majo Solís como Sabrina Solís, y ahí lo podés encontrar seguramente en Google, en algún lugar para poder también tenerlo. Quiero decirles a todas que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, allí pueden encontrarnos como Plena y Bendecida, Canal 27.
Es una comunidad hermosa, no sé cuántas somos, pero somos un montón. Allí pueden comentar, pedir oración, también pueden, por supuesto, vernos en vivo, porque sí se transmite el programa todos los días que salimos, que es martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana. Pueden verlo por ahí también. Y algo que también les quiero decir es que hace poco abrimos Instagram y necesitamos más comunidad en esa red también. Así que si vos sos de las que siempre estás subiendo fotos y demás, podés seguirnos en Plena y Bendecida Canal 27 en Instagram. Así que dicho todo esto, les agradezco porque siempre están presentes y porque de alguna manera nos acercan su cariño y su amor con cada comentario. Un beso grande para todas y ahora sí, continuamos con más de Plena y Bendecida. Canal 27 conmemora 507 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. 31 de octubre, 507 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Canal 27, predicamos la verdad. Hermoso el tema que estamos tratando hoy, así que no voy a perder un minuto, porque aquí miren, todos los libros abiertos, es muy lindo todo lo que se está dando. Y me hiciste leer y me pusiste a pensar, ¿sabés que me picaste con esto? Ay, no, a mí me encanta leer, pero la verdad es que esta era una de mis materias pendientes. Quería hacerlo y vos me entusiasmaste. Hay un sermón sobre María Magdalena que predicó en 1536 que es muy rico. A ver, contame qué dice. Sí, Lutero predica este sermón en el día de María Magdalena. Recordemos que, sobre todo la tradición luterana, tiene todavía esas cualidades de seguir el calendario litúrgico de la iglesia. Entonces, ellos pues, marcaban días especiales y hay un día de María Magdalena. Y él hace este mensaje basándose en el texto de Lucas 7, 36 al 50, donde destaca, y es un hermoso sermón donde él destaca una de las ideas más importantes de Lutero a lo largo de toda su teología, que es la distinción entre ley y evangelio. Él siempre está trabajando y desarrollando la distinción entre la ley y el evangelio. La ley y el evangelio, porque para él es muy importante que las personas entiendan que nuestra salvación, nuestra esperanza es el evangelio, es a partir de la fe, es a partir de la gracia de Dios y no a partir de las cosas que hacemos. Entonces él en este sermón él utiliza este pasaje de María Magdalena cuando ella va con Jesús y lava sus pies con sus lágrimas y le seca con su cabello, y él hace todo un desarrollo de cómo ella se diferencia del fariseo, Simón, que es quien invitó a Jesús a cenar, sobre cómo realmente es María Magdalena la que entiende el evangelio, la que entiende su posición como pecadora, la que entiende su necesidad de la gracia de Dios, la que da todo lo mejor de ella para adorar y alabar a Jesús en un momento que para ella es difícil porque está llorando, está angustiada, está con lágrimas, y la distingue del fariseo, que el fariseo no le da a Jesús la honra que corresponde, juzga a María Magdalena y se pone en una posición otra vez de la ley. Y vemos en María Magdalena en su comportamiento, en la forma en que Jesús perdona sus pecados, en la forma en que ella aborda al Señor, vemos el rol del evangelio, ¿verdad? Una de las ideas más importantes de Lutero, que lo vemos tanto en este texto como lo vemos también en su comentario al Magnificat, es la necesidad que tenemos nosotros como cristianos de conocer nuestro lugar, de sabernos inmerecedores de la gracia de Dios, de sabernos pecadores, de sabernos necesitados e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sí. Y tanto en el comportamiento de María Magdalena como en las palabras que utiliza María para referirse a sí misma en el Magnificat, que es lo que vamos a platicar después, sí, vemos esa posición que es la que nosotros tenemos que tener.
para poder nosotros maravillarnos y conocer la gracia de Dios, para que nuestra fe realmente tenga sentido y no sea una fe, digamos, superficial porque me está yendo bien, porque me siento bien conmigo mismo, sino una fe anclada en la realidad de que no soy nada sin Él, lo necesito a Él, y que la fe cristiana y que la vida cristiana, si algo la distingue, y es quizá una de las cosas más olvidadas ahora, es que la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. Así es. No es una vida, digamos, hoy me siento victorioso y todo, es una vida de constante arrepentimiento, porque es ahí donde nos encontramos con la gracia de Dios. Pero todo depende cómo te presentaron el Evangelio. ¿Sí? Sí, porque mira, últimamente el Evangelio se presenta como una oferta. Sí. Sí, entonces yo te ofrezco a un Dios que te sana, que te libera, que te soluciona los problemas económicos, los problemas de salud, etcétera. Y no es que no lo vaya a hacer, el Señor obviamente muchas veces lo hace, ¿verdad? Y las personas genuinamente se pueden entregar y convertir. Pero cuando vemos la forma de presentar el Evangelio, a ver, es un Evangelio donde yo debo morir, ¿Sí? Donde apenas te dije sí, tengo que seguirte, ¿sí? Como hicieron todos los discípulos, o sea, ¿querés ser salvo solamente o querés ser discípulo? Sí. Entonces, la verdad es que me gusta mucho esto que estás diciendo de este pasaje o de este escrito, pero me gustaría saber o rescatar qué valores él muestra de María Magdalena, o sea, qué valores, si podríamos decir este y este. Diría que él destaca tres cosas que son parte toral también de lo que se conoce como la teología de la cruz de Lutero. Es su humildad, ¿verdad? Su entrega total y su reconocimiento de quién es ella y quién es Jesús, ¿verdad? Porque sí es muy distinto a la forma en que el fariseo se ve a sí mismo, a como ella se ve a sí misma. Y esto es algo que Lutero, justo de hecho después de las 95 tesis, él escribió un documento aclaratorio que se llama el Tratado sobre la Indulgencia y la Gracia, donde él hace justamente esa distinción entre lo que él llamaba la teología de la gloria, que es el error en el que podemos caer, y la teología de la cruz. Mira, qué interesante. Y ahora, hablando en los últimos minutos que nos quedan sobre el comentario sobre el Magnificat de María, que también me parece fabuloso, ¿no? Que fue en 1521, en donde también él muestra, si bien él no es marinista, ¿se dice? Sí, marianista. Sí. Ajá. No sé bien el término, pero digamos, él sí la eleva a ella como, digamos, todo lo que el Señor se fijó en María y que debe ser un ejemplo a seguir. Sí. A ver, contame cómo es. Digamos que Lutero, él sí tiene una, digamos en teología, una mariología, ¿verdad? Una mariología mucho más alta que el resto, ¿no? Recuérdese que él nunca quiso salirse de la iglesia. De hecho, es en el año 1521 donde él hace el rompimiento. Pero él en este texto, él comenta un pasaje que es cuando María se reúne con Elizabeth y el Espíritu Santo llena a Elizabeth y el apóstol Juan en el vientre empieza a patear y empieza a hacer todo esto. Y Elizabeth bendice a María y María irrumpe en una canción. Ajá. Y esta canción es el Magnificat, es una canción donde ella reconoce quién es Dios, las grandes obras de Dios, quién es ella delante de Dios, y la misericordia de Dios en cómo Él obra con aquellos que son como ella. ¿Como ella en qué sentido? Que reconoce su lugar, que sabe que es inmerecedora de esta gracia, que sabe que necesita de Dios, que sabe que es solo por la misericordia de Dios que las cosas suceden. Entonces, este documento de Lutero es una exploración del Evangelio a los ojos, digamos, si quieren, de María a través del texto del Magnificat. Es un documento un poco extenso, más o menos unas 20 páginas tal vez, pero es sumamente rico en ese pensamiento y que otra vez, ¿verdad? Al tomar él como ejemplo a María Magdalena, al tomar él como ejemplo a María, la Madre del Señor, al tomar como ejemplo a otras mujeres que él utiliza en otros textos,
nos damos cuenta de cómo el pensamiento de Lutero realmente contrasta a una sociedad que no tomaba en cuenta a la mujer. Y él las está usando de ejemplo. Y eso es sumamente valioso, sumamente revolucionario, sumamente inspirador, diría yo, ¿verdad? Para el desarrollo más adelante de la Reforma y de la Iglesia. La esposa de Lutero vendría a ser una gran ayuda para su vida, una ex monja también. Él tuvo 6 hijos después, incluyendo una hija que falleció, que fue su tesoro. Murió a los 12 años la niña. Sí. Y que luego llegaría a inspirar a otras mujeres que hicieron grandes cosas para la obra de Dios, y que le hicieron desde distintos puntos de autoridad. Tenemos desde la reina Isabel I, que fue la gran promotora de la Reforma inglesa, después de todos los temas de su papá y todos los líos que hubo después. Ella fue la que realmente hace que Inglaterra se vuelva anglicana, ya institucionalmente para siempre. Sí. Tenemos el ejemplo de Susana Wesley, la esposa de John Wesley, que mientras John Wesley se iba a predicar fuera, o lo estaba en la cárcel por deudas, porque también le tocaba, perdón, la mamá de John Wesley era, no la esposa. Mientras su esposo estuvo en esos temas, ella era quien, si bien ella nunca asumió ningún rol pastoral, porque eso nunca ha sido parte del pensamiento reformado, ella sí asumió el rol de la iglesia en su casa, enseñando a sus hijos, y la gente la llegaba a escuchar porque habían reuniones en casa con comida y con los niños y todo, y llegaban después del servicio a la casa de ella, y ella en los tiempos de ausencia de su esposo los atendía y les enseñaba. Entonces hay mucho ahí de esa herencia que yo sí creo viene del rescate que hace Lutero del valor bíblico de la mujer, del lugar que tienen, de revalorizar la maternidad, de revalorizar el hogar, de revalorizar la unión matrimonial, y la educación, de la mujer, porque si Lutero estaba anclado en la Escritura, tenían que aprender a leer, tenían que aprender estas cosas. Claro. Entonces, todo eso son cambios inmensos que afectaron toda la cultura. Hasta el día de hoy. Y que al día de hoy. En la Reforma, las mujeres no pueden predicar en una iglesia. Digamos, la tradición protestante clásica, digamos, en contraposición al evangelicalismo, es una tradición complementaria, es una tradición donde se reconocen los distintos roles que cada uno tiene, y dentro de los roles, digamos, que son exclusivos para el hombre, porque es lo que encontramos en la Escritura, es el de pastor, digamos, ¿verdad? El de pastor de una iglesia, el de guiar a todo un grupo de personas. Sin embargo, el pensamiento reformado desde la tradición complementarista reconoce la habilidad y los dones y los talentos de las mujeres para los grupos femeninos, para enseñar a los niños, para participar en la alabanza, para orar en público, muchas otras cosas, ¿verdad? Simplemente es una cuestión de roles complementarios, de lo que cada uno nos corresponde hacer. No es una visión de machismo, de superioridad, sino es respetar el diseño de Dios, porque el apelo que hace Pablo cuando él escribe los textos sobre los distintos roles, él no hace un apelo cultural, él hace un apelo bíblico. Él se va al diseño original de Dios, se va a Génesis. Y entonces no está diciendo porque aquí en esta ciudad las mujeres hacen tal y tal cosa, él está diciendo porque Dios diseñó al hombre y a la mujer de esta forma. Creo que es una forma de verlo, y es una forma en la que lo han entendido. Yo creo que hay luz que el Señor va poniendo. Por eso es que te había preguntado acerca si la reforma ya estaba totalmente terminada, porque soy una fiel creyente que debemos seguir reformando. Hay muchas cosas que todavía no hemos visto, y que la iglesia, esa perfecta, sin mancha y sin arruga, no reconoce ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo, porque todos somos iguales delante del Señor, y eso es lo que Cristo conquistó para nosotros. Me encantó hablar de esto en este programa, y sobre todo con alguien que, bueno, se nota que se ha preparado, de verdad que sí. ¿Me acompañás a orar para cerrar? Ojalá no sea la última vez que quieras ver. No, estoy a las órdenes para servirles. ¿Te animás a dirigirme en oración, por favor? Gracias. Gracias. Te damos, Señor, por este día, te damos gracias por esta oportunidad de poder platicar
acerca de tu evangelio, de tu gracia, de tu amor, de lo que tú has hecho a través de las personas que tú has guiado en la historia para hacer los cambios que nuestra iglesia necesita para que podamos ser más fieles a ti y servirte más y servirte mejor. Gracias por el trabajo de Martín Lutero, gracias porque aún lo podemos leer, tenemos la libertad de hacerlo. Ayúdanos, Señor, a utilizar todo esto que tú has hecho, a regresar a tu palabra, a anclarnos ahí, a partir de ahí analizar todo lo que hacemos y todas las prácticas que tenemos como iglesia para que nos arrepintamos donde hay que hacerlo y para que sigamos haciendo las cosas bien donde lo estamos haciendo bien. Gracias. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias por haber estado del otro lado. Ojalá hayan aprendido. Ojalá esto también les sirva para seguir deseando tener más conocimientos de todo lo que ha pasado en el mundo de la iglesia, en esta que confesamos como nuestra fe. Nos vemos pronto. Adiós. Chau, chau, chau. Adiós. Canal 27 conmemora 507 años de la Reforma Protestante del siglo XVI.